Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes, como decimos últimamente, si no nos equivocamos, decíamos que iba a ser una semana intensa y va a ser una semana divertidísima también. Una de las cosas que más se pueden aprender, vamos a hacer una pequeña introducción antes de los titulares durante estos días, es la capacidad de invención de los medios de comunicación. Teníamos obviamente el tema de la investidura, solo es repasar durante cualquier día lo que dice uno u otro medio y verán que cada uno explica una batallita diferente, que si hay acuerdo, que si no hay acuerdo, y parece la realidad es que ninguno, perdón, tiene ni puta idea de lo que están hablando. Todos se dedican a escuchar lo que les dicen y a escribir lo que les dictan. Pocos se dedican a intentar valorar la situación e intentar explicar lo que realmente está sucediendo. Y se suman además el tema de Israel, el tema del miedo, todo eso que sucede. Esto lo vamos a dejar para el último momento del día. Pues ha salido esa noticia durante la tarde, la habrán leído muchos de ustedes, de ese supuesto apuñalamiento a un ciudadano en una estación de metro de Madrid, al grito al bar, no sé qué, ha tenido que salir la policía a desmentirlo. Nosotros llevamos días, semanas diciendo tranquilidad, escuchen bien, intenten analizar las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Según parece, ha confirmado el subinspector Perdiguero que se ha tratado de un intento de robo de un reloj. A partir de ahí, los miedos, las pájaras, la gente que se inventa historias porque el clickbait es muy importante y al final nosotros insistimos en algo que hemos dicho hace unos minutos en redes, confiar en la policía, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, intentar saber que en los momentos de tensión como los actuales, y hablamos ahora en un concepto global, lo importante es mantener la calma y la tranquilidad. No ganamos nada poniéndonos nerviosos, no ganamos nada haciendo e inventando historias como hacen más de uno. Y los titulares de hoy, como decíamos, un día que va a ser muy intenso y una semana que va a ser intensísima. Por cierto, para quien quiera recordarlo, el miércoles algunos cumplimos años, para que vean que nos lo ponen todo en nuestra propia semana. En fin, pues recuerdan que una de las principales cosas que decía Puigdemont, la principal es que había de haber dos cosas garantizadas. Recuerden que eso lo insistía mucho Laura Borràs, la que en principio era su lugarteniente, aunque está desaparecida y condenada, por cierto. Y eran el tema del catalán en la Unión Europea fue votado en contra, bueno, fue aplazado el día 19 y mañana lo vuelve a colocar en la sesión el ministro Álvarez para ver si intentar hacer un gesto que es bien visto desde el independentismo. Y luego el tema de la amnistía que empiezan a reconocer en Junts es que no da tiempo. Señores de Junts, ya estamos en titulares, ¿eh? Miren, uno puede negociar como un tonto o ser muy tonto. Si ustedes se tragan que luego de un mes que les están mareando la perdiz, es que no ha habido tiempo, es que de verdad no se enteran de nada. A ver si al final resulta que aquello tan típico en Cataluña, que los que mandaban eran los de Junts, Convergencia en el caso, y los de Esquerra eran tontos, a ver si al final acaba siendo diferente. Porque recordarán que una de las claves, la diferencia conceptual entre ambos grupos, porque esto es una batalla del independentismo, era que Junts exigía pagos por adelantado y Esquerra decía que solo negociaba. Pues parece que lo de los pagos por adelantado se va a quedar en nada. A partir de ahí, ¿veremos a Junts pasar del maletero a la bajada de pantalones? Lo vamos a ver en breve. Recuerden, no ya han acabado, nos equivocamos ayer de fecha, pensamos que era ayer, era hoy. Esta transparencia tampoco es que exista mucho en el Consejo de la República de Puigdemont. A las 6 ha acabado la votación. En principio mañana darán unos resultados, aunque los resultados oficiales sean el 2 de noviembre. Vamos a ver cómo discurre esa elección, aunque está claro, y que nadie lo dude, que hay dos cosas fundamentales. Una, que también parece que mañana, aprovechando ese día para intentar, creemos algunos, difuminar esa consulta de la gente de Puigdemont, seguramente mañana PSOE y Sumar presentarán y confirmarán su acuerdo. Podemos parece que se va a sumar, alguien lo iba a dudar, en fin, vamos a ver si son tan valientes o solo son valientes cuando salen a manifestarse en la calle. Y hay algo que empieza a pesar en mucho en las negociaciones, sobre todo por parte de lo que denominaríamos la inteligencia del PSOE. Y es que tienen claro, y esto es algo que está surgiendo muy poco, y que parte del concepto de que consideran a la gente de Junts bastante ignorantes.
que es que si consiguen su voto, sin haber dado nada previamente, pueden darse 4 años por garantizados. Alguno dirá, hombre, no, porque si les votan a favor, luego sí. ¿Pero qué va a votar? ¿Junts con Vox para hacer una moción de censura y quitar al PSOE? ¿Y los apoyos parlamentarios? Vamos a ser sinceros, a Sánchez le da igual el Congreso, no, le ha dado igual todos estos años, le da igual el Senado, le da igual todo, si quiere hacer algo hará un real decreto. Él lo que quiere, y es algo que habría que empezar a entender, es mantenerse en la presidencia del gobierno. La gestión de país le importa poco. Seguirá atizando derecha, izquierda, etcétera, etcétera, y en ese juego curioso, Junts está cayendo de cabeza directamente. Nos iremos luego a hablar de que obviamente cuando las cosas se ponen así, todos empiezan a pedir cosas. Y ahora es el PNV el que pide cosas, pide el reconocimiento como nación del País Vasco, algo que ya piden los catalanes. Y luego nos iremos a ver otra manera de enfocar las cosas y de intentar analizar lo que está pasando. Y es si se habrán dado cuenta, los últimos días ha vuelto a irrumpir con fuerza, podríamos decir desde ayer prácticamente, la señora Ayuso. Hombre, hoy se ha manifestado a favor de Milei, por ejemplo, en el caso de Argentina, y aparece con cada vez más fuerza. Y eso, la sensación que transmite es que va a haber gobierno de Sánchez. Y Ayuso ya se está posicionando porque vuelve la historia de que si gobierna Sánchez, seguramente Feijóo quedará fuera de juego. Porque Feijóo está en una situación, digamos, atado. O es, y van a sorprenderse más de uno, o es presidente por unas elecciones el 14 de enero, o desaparece de la política. Y eso es lo que piensa el equipo de Ayuso, y se está posicionando, porque empieza a valorar que todo está atado y que va a ser presidente Sánchez. Es una manera de ver las cosas, pero a diferencia de lo que decíamos al principio en los medios de comunicación, es una manera que rezuma coherencia. Otra cosa es que suceda así o no, porque en este juego hay muchas variables todavía a descubrir. Luego nos iremos a las cosas esas que no sabemos si serían las peticiones o no, son las pequeñas cosas, las pequeñas mentiras que ilusionan a la gente. Bildu, Esquerra y el Bloque piden desclasificar el 23F, en principio tras las manifestaciones de Tejero, que hay que tener cojones, y algunos hablan de que una de las exigencias que está planteando también Bildu es desclasificar los GAL, que lo harían público seguramente como modo de presión antes de la votación y que algunos, y hablamos del equipo de Sánchez en el PSOE, lo valorarían de forma hasta positiva, porque consideran que sería una manera de hacer callar a Felipe González, para que vean hasta dónde llega la sociedad en este momento. Y mientras tenemos un gobierno en funciones que va haciendo acciones, recordemos lo que dice cuando hay un gobierno en funciones, que hay que intentar minimizar cualquier acto que sea de repercusión, porque está en funciones, y es bastante lógico. Pues no, pues España pide a la Unión Europea levantar las sanciones al chavismo. Dices, coño, que estamos en funciones. Nos parece extraño que se haga en este momento. Pues parece que este gobierno ya se considera que no está en funciones. Luego saldremos directamente fuera, hablaremos de lo que dejamos ayer en el aire. Finalmente ha ganado nuevamente el peronismo las elecciones, la primera vuelta, 19 de noviembre, segunda vuelta, Milei ha quedado segundo, son los dos que se la van a jugar. Y igual que explicamos ayer lo del populismo, etcétera, etcétera, hoy hay que decir también una cosa con claridad. El miedo a los cambios en las sociedades modernas es evidente. Y uno puede estar de acuerdo o no con Milei. Nosotros, sinceramente, y vamos a hacer una frase que saben que nos gusta repetir muchas veces, no somos especialistas en Argentina y podríamos dar la opinión como forofos, como yo que sé qué. No nos verán nunca en un programa de estos de televisión que se hablen de mil cosas, porque por suerte, bueno, por desgracia, por suerte, creemos que por suerte no sabemos de todo, y de Argentina pues sabemos pocas cosas, por no estar, no hemos ni estado, pero lo que sí que está claro es que ese miedo a los cambios que se vislumbra es un motivo suficiente para que la gente se ate al pasado. Por cierto, algo que también sucede en este país. Luego nos iremos a Israel,
Pues se sigue retrasando esa ofensiva terrestre. Nosotros, ya saben nuestra opinión desde el primer día, pensamos que es muy complicada y entendemos perfectamente, y de este tema creemos que sí que sabemos un poquito más, por qué se retrasa. La excusa oficial es vamos a intentar liberar rehenes. Poco a poco, hoy 2 más han sido liberados y hoy a los periodistas destacados allí se les ha puesto un vídeo sin cortes de más de 40 minutos que seguramente en las próximas... Vamos a hacer una recomendación. Si lo ponen, que seguramente va a estar disponible en las próximas horas en alguna red o lo que sea, aquella gente que sea más sensible, sinceramente, le recomendamos que no lo mire. Si quieren dormir tranquilos, no lo miren, porque hay escenas bastante lamentables y estamos intentando ser finos y delicados. Como el otro día dijimos aquello de apagar, decimos lo mismo. Se han explicado algunas cosas que son auténticas barbaridades, que no queremos molestarles en la noche porque son tan bestialidades. Recuerden que muchos de los terroristas iban con GoPro, ¿saben? Estas cámaras que llevas delante, y era en primera persona y se oía y se veía alguna bestialidad, en fin, que ha quedado grabada y que hoy se han enseñado a los periodistas. Como decimos, son cosas que no deberían existir jamás. Jamás, nunca mejor dicho, como jamás. Y luego acabaremos hablando de lo que hemos cerrado más de una vez el programa con lo mismo, la tranquilidad. Lo mismo que hemos empezado hoy hablando, lo hemos citado así por encima, hay que hablar de la tranquilidad porque estamos delante de un escenario doble, un escenario mixto, un escenario internacional y un escenario nacional. Obviamente un escenario más peligroso en lo, digamos, social, que podría ser obviamente el escenario internacional, mientras que un escenario peligroso en lo económico, político, etcétera, y como incluso como concepto de país en el interior, en el escenario nacional. Si les parece, empezamos con este programa que va a ser denso hoy, y hablamos de eso primero, ese movimiento de última hora de Álvarez de volver a presentar el tema del catalán en la Unión Europea mañana, y ojo a que algún país se va posiblemente a cabrear. Porque el mensaje que está llegando a Europa y que hoy ha aparecido en el Times es que una cosa es negociar política, otra es humillarte y ceder los derechos de país para perpetuarte en el poder. Eso no es muy democrático, vamos a decirlo así, claro. Y Europa tiene 1000 defectos, y aquí saben que últimamente, sobre todo por el tema Israel, estamos diciendo que es una auténtica vergüenza mucho comportamiento europeo. Pero también está claro que en Europa hay democracias jóvenes, que pueden gustarnos más o menos, que vienen de regímenes dictatoriales, como podría ser la española, obviamente, y que no entienden la cesión a aquellos grupos que han participado en el intento de hundimiento de su recuperación democrática. ¿Ustedes se imaginan que hubiera existido una organización criminal, por ejemplo, en la Polonia, la Hungría, la Rumanía, que hubiera intentado perpetuar el sistema comunista y que ahora se le cediera, estatus para seguir en el gobierno? Pues tendrían una reflexión complicada sobre esos líderes. Pues eso, mañana algún país puede recordárselo a España. Álvarez, a veces es bueno, y no te vamos a dar consejos, porque tú eres el que va en el avión y llevas las gafitas de sol y esas cosas, y ya sabes cómo te llaman algunos. ¡Pim! Ahí te lo dejamos. Hay que recordarse siempre de Córcega. Pero las cosas, Álvarez, son importantes porque tú no estás hablando a nivel de un ministro de Asuntos Exteriores, al que nadie interesa, por cierto, y al que nadie conoce, sino estás hablando como representante de España. Y volver a insistir en un tema que se aplazó y se dijo que hasta que no haya presupuesto no se habla, es un poco ridículo. Y en un momento tenso, porque la Unión Europea está tensa ahora mismo, por todos los temas de Israel, por los temas internos, por el descrédito que está empezando a tener von den Torpen, etcétera, etcétera, pues como pueden imaginarse, pues puede molestar a más de uno. Porque es como aquellas sensaciones, que tienes una situación complicada, no sé, pongamos en la familia, y de repente alguien te dice, oye, ¿pero dónde vamos de vacaciones? Y dices, pero vamos a ver, coño, que se nos está muriendo de cáncer alguien, y tú me planteas las vacaciones. Pues eso mismo es lo que algunos están pensando en Europa. Pero ese mensaje, y ahí es donde vamos,
cala en el mundo de Junts, porque Junts no tiene donde caerse muerto. Lo hemos dicho, Puigdemont, que es quien está dirigiendo todo este cotarro, supuestamente, no tiene donde caerse muerto y necesita aprovechar cualquier brizna de luz que le ilumine para intentar parecer que está vivo. A él le hubiera encantado que no hubiera pasado lo de Israel, porque hubiera sido el centro de la conversación las últimas semanas. Ustedes imagínense, con todo lo que se ha hablado de Israel y Palestina, que eso no hubiera sucedido, pues llevaríamos 2 semanas hablando de Puigdemont, y él encantado de la vida, haciendo ruedas de prensa, enviando tweets, ¡ay, qué importante soy! ¿Qué cojones ahora le importa a nadie? Cosa que, por cierto, Sánchez está más satisfecho porque está más a su modo, a lo escondido, a lo poco transparente. Y él pidió 2 cosas, recuerden, el catalán que estuviera en la Unión Europea, cosa que no va a ser, mañana no va a votarse eso. Vamos, si se vota, pues volveremos a hacer aquello que dijimos el día 19. Nosotros saldremos anoche diciendo que nos hemos equivocado. Y el otro tema de la amnistía, que le dicen que es que no da tiempo. Puigdemont, que te toman por idiota. Claro que no da tiempo, coño, llevan un mes tocándose los huevos, 3 plenos ha convocado a Armengol y no ha hecho nada, tiene parado el Congreso como en cualquier país del tercer mundo. Claro que no han hecho nada por la amnistía, pero tú, si tuvieras un mínimo conocimiento y un poco de, no sé, de rigor intelectual, sabrías que eso lo tenían que haber hecho hace semanas. Pero como te han tratado de tonto, inútil, porque es lo que eres, se ríen de tu maletero y se ríen del vídeo cuando te detienen en Alemania, pues, oye, pues eres tonto. Es que no hay otra opción, Puigdemont. Y mira, nosotros entendemos que mucha gente se ría de ti. Entendemos que tú creas que como eres decisivo, que lo eres, y eso no lo vamos a negar, pues te creas a alguien importante. Pero lo que no entiendes, y es algo fundamental, es que solo estás aquí de uso y de paso. Y tu decisión, que por cierto, en unas horas sí que sabremos, ayer nos equivocamos de fechas, hoy a las 6 ha acabado la votación del Consejo, vamos a ver que no es vinculante esa decisión, pero vamos a ver mañana los primeros avances, en teoría hasta el día 2 no habrá resultado definitivo, en fin, votan 5.000 personas, no sabemos si tienen que ir a casa de cada uno a comprobar que es suyo. Vaya mierda de sistema, que tardan 7 días en comprobar 7.000 votos. Aquí se hace en media hora. Hasta en Argentina lo han hecho prácticamente en 3 horas, millones de votos. Pero bueno, los catalanes saben que fundaron el mundo, pues a lo mejor en esto fueron un poco más retrasados los catalanes de Puigdemont. Pero la realidad es que Puigdemont pidió pagos por adelantado y ninguno de los 2 pagos por adelantado se le van a dar. Junts, del maletero a la bajada de calzoncillos. Diríamos de bragas, pero Laura Borràs ha desaparecido porque ella es la que dijo que si no se hacía lo del 19, aprobar el catalán, eso no podía ser y no iba a haber acuerdo y no sé qué. Fuera, Laurita, fuera. Y ya veremos si a ti te meten en la ley de... porque te tiene ganas alguno, en lo de la amnistía, porque si no te vas a pudrir en la cárcel. Como a nadie le sorprenda, y ojo lo que vamos a decir, como le puede pasar a Puigdemont si se tira atrás todo, pero mientras Sánchez será presidente. Y aquí hay algo que no calcula mucha gente. Si Sánchez logra la investidura, a Sánchez no lo sacan del gobierno. Puede decir Feijóo que será duro, será lo que sea, pero es que seamos sinceros, a Sánchez le importa un huevo. Sánchez lo único que quiere ser es presidente del gobierno 4 años más y sabe que si lo logra ahora no habrá moción de censura, que es el único mecanismo legal para sacarlo, que lo pueda mover del asiento. Haya sentencias del Constitucional, metan en la cárcel a Puigdemont, metan en la cárcel a Borràs, se enfade Feijóo, voten en contra todo en el Senado. Gobernará a real decreto cuando le interese y le importará un huevo, como le ha importado estos años, cómo vaya España. Y esa es una realidad que algunos no están entendiendo. Que la apuesta de Sánchez no es por 4 años. La apuesta de Sánchez es por 10 minutos de votación. Y cuando tenga atado
el tema. Adiós, Puigdemont, adiós, yo he hecho lo posible, pero mira, el Constitucional son unos cabrones. Adiós, Puigdemont, o la Unión Europea son unos cabrones. Y ese es el grave error de Puigdemont, que nosotros, porque ya sabemos que no es un ser de luz precisamente ni inteligente, pensamos que es capaz de caer. Sabemos que nos escucha gente de su entorno, lo sabemos porque lo sabemos de siempre. No sé si alguien le puede dar un aviso a Puigdemont, pero no por salvar al personaje, que es un personaje insulso, propio de maletero y de películas de sábado a la tarde, pero realmente uno puede hacer el ridículo, como se hizo yéndose en maletero, traicionando a todos. Puede confiar en que, como le iba la tarjeta, podía tirarse a quien quisiera en Berlín y todas esas historias que ustedes saben para salvar de su vida sórdida. Y puede creerse que ahora es un tío importante, porque los votos de su partido son decisivos, los diputados. Pero que no se engañe Puigdemont, que es una persona de transición. Si votas que no, y ese es tu problema, te van a fundir por un lado. Si votas que sí, te van a fundir los mismos por otro lado. Ahí ya cada uno es la decisión que tenga que tomar y ahí ya es Puigdemont quien decida cuál es el mejor camino. Algunos le daban ideas ayer diciendo que hay encuestas que dicen que en caso de romper subiría por encima de Esquerra. Algunos pensamos con sinceridad que el independentismo está muerto y muy muerto. Y que en todo caso cualquier historia pasa por temas personales de querer salvarse o no querer salvarse. Y ahí sí que vamos a ser sinceros, y lo vamos a decir muy rotundamente también, todas las invenciones de los medios de comunicación, pues oiga, que nos ha hecho mucha gracia, porque algunos son los filtradores oficiales, los que les llaman y les dicen, oye, y vamos a decir un nombre, no lo vamos a decir, Paquita, mañana di que el PSOE está muy tenso porque no va a llegar al acuerdo. Y luego llaman a Pedro, no, Pedro no, que parecería Sánchez, a Juan, publica mañana que esto está a punto de atarse. Y los dos, como son periodistas de prostitución, pues lo que hacen es, lo pican y sale el titular, y algunos lo leen y dicen, hostia, pero leen el otro y dicen, hostia, pero ¿cuál es cierto? ¿Qué fuentes de información son ciertas? Oiga, pues ninguna. Vamos a ser sinceros. Esto funciona de que le decimos que digan, y los tontos, que para eso son tontos, que también escriben en medios, pues escriben lo que decimos. Nadie se preocupa de confirmar ni contrastar nada. Nadie se preocupa de entender cómo funciona la política real. Y la realidad es que ahora mismo nadie sabe qué va a pasar porque todo depende de un ser inestable como Puigdemont, que hoy depende si se irá a Berlín o no. Puede estar más feliz o puede estar más triste, porque cenar con Comín debe ser muy triste, vamos a decirlo así de claro. Y depende de su estado de ánimo, hombre. Y cuando un país de Europa, por cierto, presidente actualmente de la Unión Europea rotativo, depende de un pirado, vamos a decirlo así de claro, pues está claro que si lo convencieron en la calle Bar de Girona, ustedes se imaginan todo lo que se puede hacer con este personaje insulso y anodino. Y sinceramente, a algunos no nos da ninguna pena. Sí que consideramos una cosa importante, que al final no deja de ser un tonto. Y los tontos a veces te causan, respeto no sé si es la palabra, pero te causan cierto... no quieres tampoco abusar de ellos. Pero en el caso de Puigdemont ha jugado a ser listo y está demostrando no tener la capacidad ni la incapacidad de gestionar esta situación. Y bueno, ¿y el equipo que tiene? ¿Qué quieren que les diga? Hoy ha salido que el famoso abogado, ese que fue condenado a cárcel por colaborar con ETA, si se acuerdan, pues se cartea con Conde Pumpido, presidente del Constitucional, para intentar limar cosas. Hombre, pues nosotros recomendación a los dos, desde nuestra humildad, esperemos que no haya nada por escrito.
porque solo que hubiera un documento por escrito, los dos pueden uno volver a la cárcel y otro empezar a pensarse en estar en ella. E insistimos una cosa que, igual que decimos ese concepto positivo como concepto que tiene el PSOE de Sánchez, que si ganamos ya está hecho, piensen que enfrente tienen a gente de Estado que sabe muchas cosas y que no va a permitir que las cosas sean tan felices como unos creen. Porque al final hay aperitivos, como las historias de Otegi, que como recordaba alguien, pues miren, ya sabíamos todos que era un personajillo. Hoy hemos leído una cosa muy interesante, como un poco mierda de ETA, porque no era nadie. Daba 2 órdenes de matar, acabado de candidato al Endacari. Eso quiere decir la degeneración del País Vasco, donde un poco mierda en una organización terrorista es como si hubiera acabado de candidato al Endacari los últimos líderes de ETA, que eran no poco mierdas, eran mierdas enteros descerebrados. Pues, y no por poner respeto, pero no como los primeros líderes de ETA, que al menos tenían una capacidad intelectual grande. Y lo siento si algunos ofende, pero eso es así. Pues estos poco mierdas o los medio mierdas como Otegi demuestran dónde ha llegado el País Vasco. Que al PNV lo vaya a arrasar un poco mierda de una organización terrorista. Señores del PNV, ¡ay! ¿Qué tiempos aquellos donde ustedes eran importantes? En fin, son de esas cosas que no se acaban de entender. Pero el PNV intenta contrarrestar y dice que va a pedir que se reconozca al País Vasco como una nación. Y estamos en las palabrerías, en aquellas que en Cataluña ya conocemos muy bien. Saben aquello de que el derecho a decidir, todas esas mandingas y mandongas que decimos a veces, ¿qué dices? ¿Y para qué cojones valen? ¿No? Estos es de los que pondrían en su currículum. ¿Recuerdan aquel que hizo lo del Catalan Gate, que decía que era asesor de no sé cuántas multinacionales y trabajar en empresas y todas lo desmintieron? No, es que un día hablé con un señor de, yo qué sé, del gobierno y ya soy del gobierno. Un día hablé con alguien y ya soy experto en el tema. Madre mía. Pues esos todos estos partidos y partidillos que corren por ahí intentando no se sabe muy bien qué, pero intentando en todo caso captar la atención para ser o creer ser un poquito más dignos o mejores. Y a eso les ha dado ahora a esa banda de amigos, Bildu, Esquerra y el Bloc en este caso, a pedir que se desclasifique el 23F. Curiosamente, en base a las declaraciones de Tejero. Y vamos a decir, si Franco levantara la cabeza, alucinaría. Que nosotros, el caso Tejero, pues tampoco conocemos el tema, vamos a decirlo así. Pensamos que habrá historiadores que lo expliquen. Hombre, desclasificarlo, pues tampoco, vamos a ser sinceros, tampoco nos parece muy mal. Coño, ¿qué han pasado? 81, 91, 2001, han pasado muchos años. También podríamos desclasificar otras cosas. Pensamos algunos. Y los de Bildu, obviamente, en esa carrera de desclasificar cosas, pues piensan en que se podría desclasificar los archivos de los GAL. Y aquí vuelven a jugar un poco con el Partido Socialista, con una parte del Partido Socialista, porque consideran que es una manera de hacer callar a Felipe González y todo su entorno. La famosa X de los GAL. Y en este discurso sabemos que es un discurso complicado. Y es un discurso, creemos algunos, de asunción de país. Vamos a decirlo así. Vamos a intentar explicarlo porque, miren, iremos a estas alturas, quien sea más tradicional con nosotros ya conoce que de los temas que sabemos intentamos hablar, de los que queremos saber, perdón, intentamos hablar de los que no sabemos, pues intentamos dar una pequeñita vuelta, pero evitarlos porque no queremos meter la pata. Pero nosotros de este tema son de los que queremos saber, y los que queremos saber que el concepto de Estado es muy importante. Nosotros siempre hemos repetido una cosa, y ahora a alguno a lo mejor le va a sorprender, fuera de errores, porque el problema de estas situaciones son los errores, las chapuzas. Fuera de errores, que los hubo. El tema de los GAL, en aquel momento, fue un referente que consiguió un cambio en la postura francesa y un cambio importante.
Y seguramente nosotros que de aquellas no pintábamos nada por nuestra edad, obviamente, pensamos que fue algo, y suena dura la palabra, necesario, que se organizó mal, que fue una chapuza, nadie lo niega. El grave error seguramente es que se conociera. Y eso es un problema de comunicación. Y creemos que el Estado debe asumir esos errores puntuales, pero debe asumir que eso es parte de la historia. Porque fíjense, es muy curioso en este país, porque una parte de este país asume que lo de ETA es natural, hasta forman parte del gobierno porque es historia, pero lo del GAL es terrorismo de Estado. Pues no sé, y sabemos que son discursos muy complicados y que cada uno seguramente tendrá sus ideas. Pero desclasificarlo, si hubiera un gobierno fuerte, un gobierno con visión histórica, debería ser aceptable. ¿Que ha habido errores? Claro que ha habido errores. ¿Que ha habido chapuzas? Claro que ha habido chapuzas. ¿Que ha habido personajes como Amedo, etcétera, etcétera, que seguramente podían haber sido apartados del tema de alguna manera, más elegante, menos elegante? Claro que sí. Miren, nosotros explicamos una cosa muy curiosa. Hace tiempo, bueno, hace no tanto tiempo, en el 2017, nos preguntaron qué solución veíamos al tema catalán. Hablamos del 2016, 17, y nosotros comentamos una cosa que creemos que era vigente. Con lo que ha costado a Cataluña y a España, hubiera sido mejor enviar a las Islas Turks y Caicos, por decir un país que es bonito, que está por ahí por el Caribe, a Puigdemont con 10 millones de euros, con 12 amantes si quería, los 12 consellers y Laura Borràs se lo regalábamos en el pack, y se hubiera desinflado todo. Alguno dirá, hombre, qué bestialidad, porque eso es indigno, no sé qué. Hubiéramos ahorrado un montón de problemas en este país. Claro, si sale que en aquel momento quien fuera le da 10 millones y se le ve la foto dándole 10 millones, pues queda fatal. Hay que hacer las cosas con organización y con criterio. Y cuando uno se equivoca, pues hay que asumirlo. Y está claro que en el tema de los GAL ha habido muchos errores, pero desclasificarlo, algunos pensamos que, oiga, si lo piden, Felipe a estas alturas tendrá la capacidad suficiente para saber explicarlo. Eso sí, ya veremos si los medios de comunicación, que comprenden tanto el entorno de ETA y de Bildu y toda esa mierda, van a tener la misma capacidad de comprensión. Alguno dirá, coño, es que uno era dinero público y usted siempre dice que el dinero público es sagrado, efectivamente. Pero, perdón, ¿de dónde cojones piensan muchos que venía el dinero de ETA? ¿De una ONG? Perdón, no jodamos, no jodamos. Que estas cosas al final las carga el diablo. Y es curioso porque estos días quien está cada vez más presente es Ayuso, y hay que leer eso también. Ayuso ha estado callada hasta hace unos días, prácticamente, se le oía muy poco, y ahora ha vuelto a salir con fuerza, está apoyado a Milei con el tema del RPF, con posicionamientos contra Bildu, etcétera, etcétera. Algunos ven esa irrupción en la confirmación por sus fuentes, que no diremos que sean malas, que son buenas, vamos a decirlo así, que todo podría estar atado pendiente del tema Puigdemont. Y entre la duda de si lo ata o no lo ata Puigdemont, que nadie lo sabe, insistimos en ese tema, ella apuesta por posicionarse. Porque fijo, por mucho que haga declaraciones, si fuera brillante el día, recuerden, de la investidura fallida, fijo, está atado de pies y manos. Es consciente de que si finalmente hay elecciones, tiene muchas opciones de ser presidente. Sabe que ha de cambiar el discurso. Eso ya se lo avanzamos a los oyentes, que fijo lo sabe, con lo cual ahí nadie sufra. Pero si sale la investidura, sabe que se ha acabado su carrera política. Está en el todo o nada. Y sabe Ayuso
que es su momento. Lento, cocinado lento, si quieren. Porque sabe que, que Sánchez va a estar 4 años ahí. Más puteado, menos puteado, da igual, pero va a estar 4 años ahí. Y veríamos seguramente, si acabara saliendo Feijóo, como corren unos cuantos diputados, por ejemplo, las listas de Madrid, y desaparecen, y entran diputados más cercanos a Ayuso. Fíjense que las cosas no suceden por casualidad. Y esto, a diferencia de los medios, no se dicta, esto se ve y se analiza a diario. Como se ve que en un gobierno en funciones, pues no debe tomar decisiones de calado, como es normal. Si usted está en funciones, pues no toma decisiones de calado. Vamos a poner un ejemplo muy gracioso para intentar dilatar un poco aquí y reírnos un poco. Usted está en funciones de marido o de mujer, pues no folla, porque está en funciones. No puede dejar preñada a la mujer, no vaya a ser que en funciones no vaya. Pues eso es lo mismo un gobierno en funciones. Espero que les haya hecho gracia el chiste. Sí, lo siento, era de mal gusto, lo sé, pero bueno, da igual, a estas horas todo se permite. Pues pide a la Unión Europea que levante el veto al chavismo. Pues oiga, pues en funciones parece que no tiene lógica. Obviamente, de presidente de turno de la Unión Europea no estamos en funciones, con lo cual, en principio, parece que podría funcionar o no. No vemos tampoco que Europa esté muy pendiente de las decisiones de Sánchez. Y ayer hablamos de las elecciones en Argentina. Milei al final quedó segundo, ganó el peronismo, sorprendiendo a más de uno, creo que era un 36 o un 30%, habrá segunda vuelta el 19 de noviembre. Y lo claro, igual que hablamos de ese salto del populismo de derechas, vamos a decirlo así, a Argentina, parece que es que el miedo, precisamente en el votante de derechas, pues ha calado y ha hecho que muchos no se atrevan con Milei. Veremos si la suma de la candidata de Patricia va a sumar a Milei, con lo cual le daría la victoria o no. Y ahí estamos en una situación que a veces sucede en España, que los grandes cambios la gente le cuesta asumirlos, aunque luego digan, coño, si esto al final es lo que era. Y ayer explicamos ese discurso de Vox, de echar a aquellos sin papeles, todo aquello que en muchos ambientes, y nosotros saben que siempre hemos dicho que ese discurso nos parece adecuado, que no tenga papeles, oiga, esto no es un ONG. Y lo hemos dicho 25.000 veces, por si alguien no lo sabe. Ahora, como lo ha dicho Alemania, el presidente Scholz, pues parece que más de uno empieza a abrir los ojos. Pues ese cambio que algunos pretenden hacer en Argentina de golpe, la gente le cuesta asimilarlo. Y le cuesta ver ese momento de necesidad de cambio o no. Ayuso ha apostado por Milei, veremos si el 19 los argentinos apuestan o no por él. Y saltamos rápidamente a Oriente Medio, Israel, que parece que está retrasando la ofensiva para intentar liberar más rehenes. Hoy se han liberado dos más los 2 americanos del otro día. Hoy se ha enseñado a los periodistas 40 y pico minutos de escenas grabadas, la mayoría desde cámaras GoPro por terroristas de Hamas, y hemos visto las caras de más de uno. Creemos que el vídeo aparecerá, si no está ya seguramente en redes. Alguna escena les decimos que supongo saldrá aquello de no verlas, incluso no sé si han visto, por cierto, no tiene que ver y tiene que ver. Los moderadores, creo que ha sido TikTok en Barcelona, se han puesto en huelga porque dicen que tienen problemas psicológicos de ver ciertas escenas que se graban en TikTok. Imagínense lo que estamos hablando de un ataque de asesinos, que hemos leído detalles que, miren, quien quiera leerlos los puede ver en medios, bestialidades que no vamos a entrar porque hasta leerlas te da apuro. Y la sensación un poco es que todos aquellos que juegan a la doble hipocresía, aquella de hoy sí, es que, oiga, miren, aquí hay una cosa clara. Una banda de asesinos y criminales, por cierto, algo que ha ocurrido otras veces en Europa, aquí tenemos el caso obviamente de ETA, pues quieren imponer su voluntad y otros responden de una manera pues más adecuada, menos adecuada, pero
llevándolo a un terreno que se llama la guerra. Y en la guerra, lo hemos dicho 22.000 veces, oiga, no hay límites, sabemos que es muy desagradable, pero intentamos evitar que todo el mundo participe, porque oiga, en el siglo XXI, pues es un poco desagradable esos temas. Y esos temas nos llevan a que en los momentos complicados, pues la gente se pone nerviosa. Y lo hemos explicado aquí, recuerden aquella anécdota que hemos dicho alguna vez de ese catalán que fue a la guerra a Ucrania y se dio cuenta que a las 8 no podía cenar y se volvió al cabo de 2 días acojonado, no sabemos si todavía está encerrado en su casa, o de cualquiera que haya participado, esperemos que ningún oyente lo haya hecho, en una guerra, en un conflicto, la sensación, el pánico que se te apodera, y cuando estás en un frente, vamos a decirlo así, enterrado, sin comer durante 2 días, y te viene un señor con un arma para dispararte, pues se imaginarán que lo primero que reaccionas es me cago en tu puta madre y te pego un tiro si puedo. Y si tienes que hacer prisioneros y decir que tengo que leerle los derechos como si fuera la policía o la Convención de Ginebra, pues con todo el respeto te los pasas por los cojones en un momento de alta tensión. Y eso, que es básico, muchos no lo entienden. Y esa es la realidad. Y en una sociedad tan informada como la actual, donde tú ves lo que sucede, tú vives intensamente, no estamos hablando de sociedades más cerradas como la Segunda Guerra Mundial, que venían, entre comillas, mucha gente del campo y había visto, entre comillas, pues poco más, poco menos que 4 cosas. Hombre, la gente le apetece vivir y no le apetece morir en medio de un campo, ni entre edificios de Gaza, ni en medio del desierto. Y cuando se apodera el pánico de ti, les aseguro que la gente no tiene la capacidad de raciocinio necesaria para tomar decisiones. Y eso, y aquí es donde queríamos ir, eso en un terreno de guerra, pues es normal. Lo que no es normal es que traslademos esos pánicos a nuestro día a día, porque aquí claro que puede haber días malos, claro que puede pasar un señor, y lo hemos dicho, es el riesgo máximo, un lobo solitario y coger un cuchillo, y hasta nosotros mañana que solamente iremos en metro, pues y tener la mala suerte de ir despistados y que nos coja por la espalda y miren, y no hay programa mañana, claro que sí, pero intentemos evitar la rumorología, lo que ha pasado hoy en Madrid, que digamos, en simple no, porque en Barcelona estamos acostumbrados, con un simple robo de reloj, como ha explicado el inspector Perdiguero hace unos minutos por redes, se ha convertido en un apuñalamiento con un machete a un ciudadano que iba tranquilamente a gritos de Alá Akbar. Pues no, porque eso lo que transmite, quien lo transmite, es pánico a la gente. Y ya hay suficiente miedo, ya hay suficiente pavor para que encima se infle con historias falsas algunas cosas que no deben ser. Y algo dirá, no, pero hay que estar en alerta. Claro que hay que estar en alerta. Pero hay que confiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo hemos dicho 20 veces. Y hay que estar pendientes en estos días, obviamente, hasta de todo. Pero esto es como aquella gente, que algunos sí que no se escucha, que en su momento, y no muy lejos de donde están ustedes, tenía que mirar cada día debajo del coche. Ya que ustedes, si vivían en otra ciudad y no tenían nada que ver, no miraban debajo del coche, pues esa sensación es lo que habría que intentar transmitir ahora. Y claro que uno de los problemas fundamentales del yihadismo, de organizaciones terroristas en general, pero el yihadismo en particular, es que democratizan, perdón la expresión, el dolor y el terror. Pero claro, lo hacen cuando alguien es débil y le da pánico todo. Decíamos ayer, es más fácil, con todo el respeto y esperemos que no pase nada, obviamente, que mañana yo salga de mi casa, pase un paso peatones y un conductor despistado, una abuelita, me atropelle, que venga un señor gritando al Akbar y me clava un cuchillo en el cuello. Pero es que a mí y a cualquiera de ustedes. Y eso es gracias, insistimos, a la magnífica labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se preocupan por todos, aunque muchos no se preocupen, curiosamente, por ellos. Semana intensa, semana muy intensa, y esto va a seguir. Intentemos mantener todos la tranquilidad. Nosotros vamos a volver mañana, como siempre decimos, simplemente, no nos hemos acordado de las aportaciones. Pero es que tenemos que hacer un programa para explicar eso también,
Eso sí, vamos a decir gracias a esos 370 personas que siguen confiando en que aquí no funcionamos por soplidos, sino aquí funcionamos por intentar explicar las historias. Al resto, oiga, miren, pues es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco vamos a decir nada más. Vale, nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.